salvar. Oremos. Espíritu Santo, nosotros estamos convencidos que esta porción de la palabra escrita es tan poderosa que la sola lectura de la misma es suficiente para hacer una obra inimaginable en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Oh Espíritu Santo, yo te invoco, suplico tu poder nos asista. Ya estuvo con nosotros en la lectura del texto, ahora asístenos en la explicación y aplicación. Ahora, Señor, mira que en este lugar estamos tus siervos, y en este lugar hay desde candidatos al ministerio hasta hermanos que ya están terminando su carrera. Sin duda, para todos nosotros en este texto hay alimento, hay poder. Hay poder para llamar al que necesita ser llamado al ministerio. Hay poder irresistible para confirmar el llamamiento al ministerio. En este texto hay poder para afirmar al que todavía no conoce con precisión el oficio de su llamado. Aquí hay poder para consolar al que está desanimado. Aquí hay lo que necesita aquel que está terminando la carrera. Aquí hay para todos nosotros, de tu mano, una generosa porción. Así que nos humillamos delante de ti. Te pido, asistas al predicador en su debilidad, asistas a los que oyen en su debilidad. Nosotros continuamos siendo pecadores. Hemos sido restaurados, pero aún tenemos mucho mal en nuestro corazón. Somos pecadores restaurados, pero todavía estamos destrozados. Ayúdanos, Señor, por esta palabra, y obra profundamente en nuestros corazones, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El libro de Hechos tiene como protagonista principal al Espíritu Santo, pero hay dos protagonistas humanos en el libro de Hechos: el apóstol Pedro en su primera parte y el apóstol Pablo en su segunda parte. En esta segunda parte, donde se relatan los hechos de la vida del apóstol Pablo, y en el punto donde hemos leído del relato, vemos el esfuerzo arduo, el trabajo arduo que el apóstol Pablo había hecho en las iglesias en su primero y segundo viaje misionero. Y llegamos a un punto donde él se concentra, su trabajo lo concentra en enseñar, actuar, ayudar a las personas que gobiernan las iglesias que él ha fundado, es decir, a los pastores. En el versículo 17 claramente dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, o los pastores de la iglesia, también llamados obispos o presbíteros. Este pasaje es un pasaje especial dirigido hacia ellos, y todos los que estamos aquí somos pastores. Luego, este pasaje es muy especial para todos nosotros. Pero este pasaje también es necesario que la iglesia lo conozca, porque lo que el Espíritu Santo dice a los pastores para enseñarles acerca de su trabajo, de su función, toda la iglesia debe conocerlos. Este pasaje no es solo para pastores, pero es especial para pastores, y es también benéfico para todo el pueblo de Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer, nosotros vemos un hecho muy claro. El apóstol Pablo había estado ministrando como pastor en la iglesia donde estos ancianos eran pastores también. Y el apóstol Pablo, que había estado allí durante 3 años trabajando con ellos, había llegado a ser para ellos y para toda la iglesia un pastor muy amado. Hay distintas cosas que pueden guiar la forma como exponemos un texto, pero hay ciertas ocasiones que el Espíritu Santo te hace detenerte sobre algo que no habías visto antes. Aquí hay un gran contenido bíblico, teológico, de lo que llamamos teología pastoral. Pero el Señor ha centrado mi atención en el hecho de que el apóstol Pablo llegó a ser para los efesios, especialmente para el consejo de ancianos de la iglesia de Éfeso, un pastor muy amado. Pero Pablo no llegó a ser solamente un pastor muy amado para los ancianos y miembros de la iglesia de Éfeso. Pablo, donde quiera que iba, en todas las iglesias, él era un pastor muy amado. Él era un pastor muy amado por todos. Y hermanos, cuando uno hace una cosa y todo el mundo reconoce que la hace bien, es porque uno conoce el oficio que hace.
El apóstol Pablo sabe qué es ser un pastor, sabe qué es obedecer a Cristo en el oficio del pastor, y como resultado Pablo recibe ese reconocimiento con el amor de todas las personas que reciben su ministerio. Así que yo quiero centrarme en ese hecho, en el hecho de que Pablo llegó a ser un pastor muy amado. Y creo que su ejemplo de trabajo de 3 años en la iglesia de Éfeso nos genera a nosotros una pregunta. ¿Quiere ser usted un pastor muy amado en tan solo 3 años? Escuche lo que Pablo tiene que decirnos en este pasaje acerca del oficio del pastor. Escuche lo que él hizo, que él deja en este relato consignado, lo que él hizo durante esos 3 años, los cuales le le dieron el ser un pastor muy amado por esa iglesia, y era lo mismo que hacía en todas las iglesias. Por tanto, Pablo sabe que es ser un pastor muy amado. Ustedes y yo queremos ser pastores, primeramente amados por Dios, pero también amados por nuestra congregación. Así que yo podría mirar este texto desde otras perspectivas, pero ahora voy a concentrarme en esto. Y pensando en ponerle un título para una conferencia como esta, yo lo podría poner el pastor reformado. Yo lo podría poner el pastor ideal, pero lo voy a poner el pastor muy amado. El pastor muy amado. ¿Cómo es que un pastor llega a ser muy amado por su congregación en 3 años de servicio ministerial? Y el tema que vemos aquí es el oficio de pastor, ejercido por el apóstol de tal manera que llega a ser ese pastor muy amado. Y para estudiar nuestro pasaje nosotros podemos dividirlo. Es un pasaje muy largo y tiene mucho contenido, y no vamos a ver todo en su profundidad, pero vamos a tratar de ver aquello que nos lleve a entender lo que tenemos que hacer para ser pastores muy amados. Podemos dividirlo en 5 partes, y lo que yo pretendo hacer es mirar hoy 4 de esas partes, y en el próximo turno que tengo en la predicación mirar la 5ª de ellas. Para estudiar nuestro pasaje lo vamos a dividir así. En función del pastor muy amado, lo primero que vamos a ver es lo vital de un pastor muy amado, y eso voy a mostrarlo en el verso 17 y 18. En segundo lugar, Pablo, por lo que él hace, él está haciendo un relato de sus acciones. Sus acciones muestran su ser interior. En segundo lugar, vamos a ver el corazón o el interior de un pastor muy amado, que está por todo el texto, versos 19, 22 y 23, 33 al 35. Primero, lo vital del pastor muy amado. Segundo, el interior o su corazón del pastor muy amado. En tercer lugar, veremos la labor de un pastor muy amado, que está por todo el texto también, versos 20 al 22, 26, 27, 28, 29 y 31. La labor de un pastor muy amado. En tercer lugar, y este es el texto que voy a predicar en el siguiente turno, la determinación de un pastor muy amado, que es el versículo 24. La determinación de un pastor muy amado. Y finalmente, lo que realmente me hace tener esta perspectiva diferente del texto, el reconocimiento que le dan al pastor muy amado, el reconocimiento de la iglesia. Es decir, cuando la iglesia le muestra este gran amor a Pablo, el reconocimiento de un pastor muy amado. 5 cosas pues: lo vital, el interior, la labor, la determinación y el reconocimiento de un pastor muy amado. Demasiadas cosas para un solo sermón, pero vamos a verlo no con profundidad, sino el entendimiento de los detalles, y el Espíritu Santo hará el resto en nosotros en estudio posterior. Veamos en primer lugar lo vital de un pastor muy amado. Lo vital de un pastor muy amado. Lo vital es lo que se coloca primero, y el apóstol Pablo coloca de primero en el versículo 18 su ejemplo. Versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Lo vital de un pastor muy amado es su ejemplo. Nosotros hemos mencionado aquí, ya los otros predicadores han mostrado lo vital que es la enseñanza. Lo vital que es la enseñanza. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios, pero esa enseñanza debe ir acompañada del ejemplo. Enseguida él va a mencionar de nuevo la enseñanza, pero aquí debemos notar que la enseñanza debe ir acompañada del ejemplo, y nosotros debemos entender lo importante de esto al comprobar, al entender cómo cambiamos los discípulos de Cristo.
¿Cómo somos transformados los discípulos de Cristo? Los discípulos de Cristo recibimos una enseñanza fiel a la palabra. El Espíritu Santo trae convicción sobre nuestros corazones. Esa convicción cambia nuestras acciones y al repetir esas acciones basados en esa enseñanza y convicción que ahora queremos, se forma en nuestro interior un nuevo carácter. Pero si la persona que nos está enseñando es un mal ejemplo para nosotros, ¿qué sucede a esa enseñanza? ¿Qué sucede a ese carácter? A esa personalidad en formación, a esa transformación interior. Se ve seriamente lesionada, se ve seriamente diezmada. Por eso el apóstol Pablo coloca aquí el ejemplo, porque el ejemplo de un pastor potencializa su enseñanza. Hermanos, nosotros no solamente estamos predicando y enseñando cuando estamos subidos al púlpito, nosotros enseñamos todo el tiempo. Nuestra vida entera es un sermón. Estamos predicando todo el tiempo. Lo que somos es lo que predicamos. Lo que predicamos es lo que somos. El ejemplo es lo vital en la vida de un pastor que quiere llegar a ser un pastor muy amado. Repito, primeramente por Dios, porque como predicaba el pastor Sugel ayer, nosotros estamos delante de Dios en Cristo Jesús, predicando su palabra. Y vemos esto en nuestro Señor. ¿Cómo fue que nuestro Señor logró el cambio de sus discípulos? ¿Cómo cambió Juan, el hijo del trueno, en el apóstol del amor? Bueno, él escuchó las enseñanzas del Señor Jesús, pero vio el ejemplo del Señor Jesús y fue amado por el Señor Jesús, y eso lo transformó por completo. La enseñanza, el ejemplo, la vivencia con nuestro Maestro es lo que hace que nuestros discípulos sean transformados. Y esto es tan importante que el resto del pasaje es una ampliación de lo mismo. El resto del pasaje nos está mostrando cómo debe ser la vida que hemos de mostrar como un ejemplo a nuestros discípulos, a nuestros hermanos, a otros pastores. El resto del pasaje es una descripción del buen ejemplo que debe dar el pastor muy amado, comenzando por lo más importante que debe haber adentro de ese pastor: su corazón. Nosotros no somos íntegros necesariamente si nuestras acciones son buenas. Nosotros somos íntegros y un buen ejemplo si nuestro corazón tiene ciertas características. Y ese es el segundo elemento que Pablo presenta en su texto: el interior de un pastor muy amado. Pablo, por sus acciones, está dejando ver su ser interior. Y en el versículo 19 comienza a contarnos qué fue lo que él hizo. Y cada cosa que hizo, que repito, es el ejemplo que quiere que ellos repitan de él, cada cosa de ellas, cada una de esas acciones nos muestra el interior del apóstol. Y ahí nosotros debemos buscar tener ese mismo interior para poder tener el amor de Dios y el amor de la congregación. Verso 19. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahí hay palabras que definen, que describen el interior de Pablo como pastor: sirviendo con humildad, sirviendo con muchas lágrimas. Pablo era un servidor humilde y sufrido. Servidor porque dedicó toda su vida a eso, a servir a sus hermanos en la manera correcta, en la manera en que Cristo le ordenó servirles. Primero que todo enseñándoles la palabra de Dios, como veremos en el siguiente punto. Pero Pablo era en esencia un servidor, no un príncipe, no un monarca, sino un servidor. Está bien que los pastores tenemos autoridad sobre nuestras congregaciones, pero es una autoridad que se ejerce en amor, y ese amor se ejerce sirviendo a los hermanos. Somos servidores. Pablo se dedicó a servir a todos los hermanos. Yo puedo imaginarlo a él no teniendo obstáculo en hacerle a los hermanos cualquier tipo de favor. Cualquier tipo de favor. Y a veces uno llega a la iglesia y hay hermanos que le piden a uno hasta que les ayude con una tarea. ¿A usted no le ha sucedido que lo llaman a la casa y le dicen: pastor, mi niña tiene una tarea de geografía, ¿usted sabe dónde queda Mesopotamia? O cosas así. Los pastores no tenemos que tener reparos en prestar cualquier servicio. Ay, pastor, usted tiene su vehículo, usted ve que la pobre hermana es una empleada doméstica que lo más seguro es que no tiene para pagar el tren, el metro, y usted tiene su carro. Hermana, usted tiene quien la lleve a su casa. Con mucho gusto, deme el privilegio de llevarla en mi carro. Ningún servicio a los hermanos es pequeño. Recuerden, hermanos, que en este asunto
ellos son príncipes y nosotros sus servidores. Pablo era un servidor, no solamente servía desde la enseñanza que daba, sino desde todos los aspectos de su vida, yo estoy seguro de eso. Y era un servidor humilde, como él mismo dice ahí, sirviendo al Señor con toda humildad. A pesar de todas sus credenciales como apóstol y su grandeza como hombre, Pablo tenía un concepto humilde de sí mismo y se veía a sí mismo como un esclavo en servicio de otros, igual que nuestro Salvador. Recuerden que nuestro Salvador dejó su trono de gloria hasta que descendió tanto que en Juan 13 lavó los pies de sus discípulos. Y sus discípulos no eran gran cosa. Él era el rey de reyes y estaba lavando los pies a 4 pescadores, un exguerrillero, un expublicano y 6 donadies más. Y les lavó sus pies. Un servidor humilde. El interior de un pastor debe llegar a convencerse de eso, de que debe de ser humilde y en eso cada vez ser más semejante al Salvador. Pero no solamente humilde, y cada cosa va como conectada la una con la otra. Un servidor humilde pero sufrido. Pablo dice que hizo ese servicio con toda humildad y con muchas lágrimas. Lo cual significa que él tenía problemas por todas partes. Problemas adentro, problemas afuera de la iglesia, muy dolorosos. Y hermanos, los enfrentó sin desmayar. Los enfrentó sin desmayar. No importando la intensidad del fuego de la prueba, Pablo enfrentó todos estos problemas sin desmayar. Y no solamente vivió en problemas, sino que la perspectiva que tenía era la de seguir viviendo en problemas. Verso 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sufrido al comienzo de su carrera, sufrido durante su carrera y al terminar su carrera sigue siendo sufrido. Los pastores, para llegar a ser pastores muy amados, debemos tener esa disposición a sufrir. Y para ello necesitamos la gloriosa doctrina de la soberanía de Dios en el sufrimiento y someter nuestras almas a cualquier sufrimiento que el Señor quiera hacer en nosotros o traer a nuestras vidas, para que cuando nuestros hermanos nos vean a nosotros sufriendo, seamos también un ejemplo en la forma como padecemos. Nos ha tocado ya, por ejemplo, a mí me tocó experimentar la muerte de la persona que yo más amé en la vida, mi madre. Ya me tocó experimentar la muerte de mi madre, sé que es ese dolor y yo espero que la forma como yo estuve con mi madre el tiempo de su enfermedad, estuve con ella al momento de su muerte, estuve con ella cuando fue sepultada y estuve después viviendo mi vida cuando dejé a mi madre en la sepultura y cómo viví después esos días de mi vida en la iglesia hayan sido un ejemplo para mis hermanos y los ayuden a ellos para que cuando ellos tengan que enfrentar esa dificultad, el recordar la forma como vieron que yo viví eso les ayude y de paso me capacita para poder abrazarlos con amor y consolarlos entendiendo ya lo que ellos sienten porque yo ya lo viví. Entonces tenemos que ser ese ejemplo también de la forma como sufrimos para nuestros hermanos y de esa manera aumentar su capacidad de entender estas verdades espirituales profundas por medio del ejemplo. Noten que el primer punto y el segundo estarán siempre conectados. Pero hay otro elemento del interior de Pablo, además de ser servidor, humilde y sufrido, que es muy importante para nosotros y en este tiempo final, en este tiempo de mega iglesias y teología de la prosperidad, Pablo resalta que él no ha codiciado el dinero de nadie. En su interior Pablo no tenía codicia, y que es lo contrario a la codicia, el contentamiento. Él estaba contento con lo que tenía y por eso no codiciaba el dinero de nadie. Verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pero no solamente Pablo estaba contento con lo que tenía y era un hombre en su interior sin codicia, sino que también era un hombre diligente en todo, trabajador esforzado. Verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. Diligente y esforzado. Y aquí tenemos la figura del pastor bivocacional, el hermano que trabaja en su empresa, su negocio, y también es pastor de la iglesia bíblica. Tenemos la figura del pastor bivocacional, un hermano diligente, un hermano que
tiene en su corazón el ser muy esforzado. Pero no solamente eso, sino que además Pablo era generoso. No solamente era no codicioso, diligente, sino que de los recursos que tenía, él compartía de lo que tenía con otros, especialmente con sus hermanos. Verso 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y sabemos que primordialmente a los necesitados de la iglesia. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que no quedaron registradas en los evangelios, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo entonces era un hombre generoso. No tenía sobreabundancia, pero siempre tal vez tenía una reservita guardadita, esperando conocer la necesidad de algún hermano para luego darle con amor. Hermanos, yo no sé ustedes, pero cuando uno le da a un hermano necesitado, uno siente una alegría y un gozo tan grande. O sea, los pastores creemos que los hermanos nos deben dar a nosotros. No, nosotros debemos estar dispuestos para darles a ellos, y darles cualquier cosa es una bendición. Recuerden, ellos son príncipes y nosotros somos sus siervos, y cualquier ayuda que le des a ese príncipe te va a ser recompensada grandemente. Hermana, ¿usted tiene para los pasajes hoy? Ay, no, pastor, vea, ya los zapatos se me están gastando, tengo unos huecos en las suelas. De caminar desde mi casa 20 minutos a pie hasta la iglesia. Ay, qué privilegio para mi hermana, permítame, yo le colaboro con el pasaje este día. Darle a los hermanos es una bendición, hermanos. Hay algo extraño en esta bienaventuranza. Dice: bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted da con amor, y especialmente a un hijo de Dios, usted queda atrapado. Yo he predicado un mensaje que he titulado: atrapado por el gozo de dar. Es un gozo, es una alegría, es algo raro. Y uno comienza a dar a los hermanos, y uno le pide al Señor: Señor, dame más oportunidad de darles. Y usted le da cierta cantidad y dice: uy, Señor, pero eso es muy poquito, yo quisiera tener más para darles más. Y usted va de 10,000 a 20,000 a 50,000. Y qué bendición cuando una hermana le dice: pastor, se me está cayendo la casa, el techo está roto, me estoy inundando. Y usted sabe que tiene unos ahorros por allá, y usted dice: hermana, mire, yo voy a ofrendarle a usted, oiga, yo, el pastor, le voy a ofrendar a usted 2 millones de pesos para la reparación de su casa. Y no es una siembra, es un acto de amor. Es un acto de amor, y usted se siente feliz, hermano. Yo no sé usted, pero cuando yo hago eso, por la noche casi no puedo dormir. Una felicidad, un gozo muy grande, porque ella, esa señora pobre, es una princesa en el reino de Dios, y yo le he podido ayudar para que tenga techo, o para que tenga comida, pero más que eso, para que se sienta amada por su pastor. Su pastor la ama, y él se lo demuestra, dándole esa pequeña ofrenda. Y hermano, le digo que lo que a usted le van a retribuir por hacer eso, usted ni siquiera se lo imagina. Dice que aunque sea un vaso de agua, le será recompensado en el reino de los cielos. Entonces el apóstol Pablo, yo estoy seguro que era un hombre servidor. Recuerden que estamos hablando de su corazón era de servicio, un hombre humilde, un hombre dispuesto a sufrir, no codicioso, diligente y generoso. Y ahora este pastor muy amado, y ya nos damos cuenta por qué él es muy amado, nos va a decir lo principal que va a hacer que su congregación lo ame: la labor del pastor muy amado. Y en eso se han centrado las conferencias anteriores, y en eso se debe centrar el resto de esta convención. La labor de un pastor muy amado se sintetiza en una sola palabra: enseñar. Enseñar. Versículo 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ya lo han dicho nuestros hermanos predicadores anteriores, la labor del pastor principal, por lo cual las personas lo van a considerar un pastor muy amado, es porque les enseña fielmente la palabra de verdad. No hay mejor regalo, no hay mejor servicio que enseñarle fielmente al pueblo de Dios. Hermano, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios,
fielmente, las vidas de esas personas están siendo transformadas. Amén. Y cuando nosotros le damos algo para su sostenimiento físico, pues su cuerpo físico está siendo sostenido. Pero nada hay más importante que el moldear esa alma a la imagen de Cristo. Amén. Y cuando yo le transmito al pueblo de Dios la verdad en forma precisa, me convierto como en una especie de cincel en las manos del Espíritu Santo que moldea la figura de Cristo en el alma de esa persona. Y yo debo creer eso. Y de ahí mi celo porque la predicación sea rigurosamente fiel, sea exegéticamente aprobada, y que los hermanos sepan que les estamos hablando la palabra de verdad. Pero el apóstol nos dice que esta labor es la más importante. Sin esta labor uno no puede ser pastor. Si usted no es apto para enseñar, si su congregación no reconoce que usted es apto para enseñar, usted no puede ser pastor. Pero también nos dice los lugares donde debemos enseñar. Nosotros debemos enseñar al pueblo de Dios. Dice que debemos hacerlo públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. De todos es sabido, ya lo hemos dicho, la importancia de la predicación pública de la palabra de Dios. Pero ¿y qué de la visitación? Hermanos, de los que estamos aquí, ¿cuántos acostumbramos visitar las casas de los hermanos para estar allá con ellos? ¿Notan ustedes por qué Pablo era tan amado? Porque él iba a la casa. Él llegaba a la casa, y a usted le ha tocado, hemos llegado al lugar donde solamente es un ranchito con piso de tierra, y hay solo una camita, una cocinetica, y hay mucha pobreza. Usted no sabe lo feliz que se sienten los hermanos de que su pastor esté ahí. De que su pastor esté ahí. El solo hecho de que usted esté ahí. En la iglesia, por ejemplo, usted le dice a la hermana, la voy a visitar el jueves. Y los niños oyen, los niños desde el lunes le están preguntando a la señora, papi, mami, ¿cuándo viene el pastor? ¿Cuándo es que viene el pastor? El solo hecho de que usted esté con ellos en la casa, compartiendo con ellos, que se coma la comida que ellos les sirven, eso es una señal de amor. Ellos lo interpretan como amor de Dios para ellos a través de usted, y lo aman a usted. Y por eso cuando usted se va de la casa, ellos se despiden con un abrazo y le dicen, pastor, gracias. Una de las cosas que llama la atención en nuestro ministerio allá en la ciudad de Medellín es que la mayoría de las iglesias grandes, de donde llegan hermanos a la iglesia, los pastores nunca han ido a las casas de los hermanos. Y llega uno a las casas de los hermanos. El domingo pasado me sucedió, llegué a un grupo que me habían preparado de 5 personas para predicar las doctrinas de la gracia, y había un señor de una iglesia de un tal apóstol. Y dice, yo nunca me imaginé poder tener un pastor en mi casa. Para él era como algo sensacional, como tener un pastor en mi casa. Eso es algo como, porque para ellos eso es una rareza. No, estar en la casa de los hermanos es una muestra de amor. ¿Y para qué vamos allá? A lo mismo, enseñar la palabra de Dios. Lo que no podemos tratar en público, lo tratamos en privado, en la perspectiva particular del problema del hermano. Pero vamos a hacer lo mismo, enseñar la palabra de Dios. Y ahora, siendo que la labor de enseñar públicamente y por las casas es lo más importante, el apóstol Pablo no se puede quedar sin decirnos qué es lo que debemos enseñar. Versículos 26 y 27. Dice el apóstol, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esto es como un eco del profeta Ezequiel. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ya los hermanos que han expuesto han dicho realmente que esto es nuestro trabajo, conocer el consejo de Dios y predicar todo el consejo de Dios, toda la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Debemos enseñar la palabra de Dios. Y en este punto donde el apóstol Pablo nos habla de que la labor del pastor es enseñar, él nos muestra cómo debemos llevar a cabo esa enseñanza. Y hay varios aspectos de la forma como llevamos a cabo la enseñanza dentro del mismo pasaje. Yo veo más o menos unos 5 aspectos. No los voy a tratar con profundidad porque ya mis antecesores lo han hecho, pero sí quiero mostrar que están en el pasaje, y el hecho de que el Señor repita esto tantas veces es porque es muy importante. Nuestra enseñanza, dice el apóstol, debe ir dirigida, como ya lo han dicho, a invitar a los pecadores al arrepentimiento. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La verdadera enseñanza de todo el consejo de Dios incluye el llamado
al arrepentimiento. Y como decía el doctor Galardi, no tener temor de hablar del pecado, de usar la ley y el evangelio. Los hermanos van a amar a su pastor si su pastor es valiente en el púlpito. Si el pastor es valiente en el púlpito, si no tiene temor de predicar acerca del pecado, como han dicho los hermanos que han expuesto, no es a toda hora amor. Los predicadores lisonjeros, los falsos profetas del siglo XXI, son los predicadores lisonjeros que a toda hora quieren adular a las personas. Amor arriba, amor abajo, amor a la derecha, amor a la izquierda, amor por delante y por detrás. Todo amor y nada de ley, nada de pecado. ¿Cuántas veces ha predicado en su iglesia la doctrina de la depravación total humana, la ira de Dios, el arrepentimiento, el juicio final? ¿Cuántas veces se predica eso en nuestro púlpito? El predicar todo el consejo de Dios incluye necesariamente llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero no solamente predicar el pecado, hay que predicar la gracia. La gracia de Dios, que es el remedio de Dios contra el pecado. ¿Qué dice en el verso 24? Que será mi cuarto punto, que lo trataré en la próxima presentación. Pablo dice que él no hace caso de ninguna cosa con tal de que acabe su carrera. ¿Y cuál era su carrera? Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Eso significa predicar las doctrinas de la gracia. Llevar al hombre a conocer verdaderamente la gracia: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia final. Nosotros como pastores somos predicadores del arrepentimiento, pero predicadores de la gracia de Dios. Y otra forma como debemos enseñar es desenmascarando a los herejes. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que están en la membresía de la iglesia, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de la membresía de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo desenmascaraba a los herejes, mostrando que estaban ahí, advirtiendo sobre su presencia, y más adelante lo vemos en otras epístolas, incluso hablando de ellos con nombre propio. Desenmascarando los herejes. Nosotros debemos desenmascarar los herejes. Ahora, puede no ser muy estratégico decirle a las personas que aquel apóstol o falso profeta que han admirado tanto tiempo, decirle de una vez que es un falso profeta. Esa persona puede resentirse, no está dispuesta a reconocer que ha estado engañada por mucho tiempo y va a cerrar sus oídos. Es mejor que no le digamos de entrada que la persona que tanto admira es un falso profeta, sino que le hablemos la verdad para que ella compare lo que le ha enseñado el falso profeta y pueda ella misma reconocerlo como un falso profeta. Pero ¿sabe cuál es el mejor consejo para avanzar la reforma en este tiempo? No hable mal de su cantante favorito. Si usted habla mal del cantante favorito de esa persona, nunca más va a querer escuchar la verdad. No hable mal de su cantante favorito. No hable de música, mejor dicho. Háblele solo la verdad y no diga que su cantante favorito es un hereje. Así usted tenga todas las evidencias del mundo y las tenga listadas ya para presentárselas. No le diga nada de su cantante favorito, lo va a perder. No lo va a rescatar, lo va a perder. Entonces el apóstol Pablo hace eso. La enseñanza de él se centra en el arrepentimiento, se centra en las doctrinas de la gracia, desenmascara a los herejes. Pero aquí leímos en el verso 31 que él hace un trabajo personalizado, y esto es más o menos igual a lo que hacen las visitaciones en las casas. Dice: amonestando a cada uno con lágrimas. Amonestando con lágrimas a cada uno. Eso significa que las citas de consejería no eran nada agradables. Las citas de consejería eran dolorosísimas, que cuando Pablo veía el pecado en otros y tenía que amonestarlo, lo hacía con lágrimas, lo cual significa el dolor que le producía tener que enfrentar esas cosas y ver el pecado en los hermanos que él mismo amonestaba. Entonces noten que la enseñanza es pública y es privada y es personal y es muy profunda. Hay que ir a tratar ese problema en cada uno, amonestándolos. Los verdaderos siervos de Dios no tenemos que tener miedo a la confrontación. Nuestro Señor fue muy confrontacional y nosotros también debemos ser confrontacionales en nuestro evangelismo, confrontacionales en nuestra consejería, confrontacionales en nuestra predicación sin temor. La congregación va a amar al pastor que es valiente. Muy bien, estas son algunas
rápidamente algunas de las cosas que están incluidas en nuestra principal labor, la labor de enseñar. En cuarto punto, lo voy a mencionar para mantener la estructura de mi bosquejo, pero lo trataré en mi próxima charla, está la determinación de un pastor muy amado. Lo que hemos visto ahora es lo principal en el pastor muy amado. Hemos visto el interior del pastor muy amado. Hemos visto la labor del pastor muy amado. Veremos la determinación del pastor muy amado. Y finalmente, en nuestro texto en el día de hoy, veamos el reconocimiento de un pastor muy amado. El reconocimiento. El resultado de vivir de esta manera, dando ejemplo. El resultado de vivir con un corazón que tiene esas características: servidor, humilde, sufrido, no codicioso, generoso, diligente. El resultado de mostrarse así, el resultado de laborar correctamente, enseñando la palabra públicamente en las casas, predicando arrepentimiento, doctrinas de la gracia, desenmascarando los herejes, yendo a las casas a amonestar a cada uno con lágrimas, etcétera. El resultado va a ser que la congregación nos va a amar. Ellos van a ver el amor de Dios en nosotros y ellos nos van a corresponder con su amor. Eso es lo que yo leo en los versículos 36 al 38. Es el resultado de esos 3 años en los cuales Pablo fue un pastor fiel a su Señor, y como un resultado necesario, Pablo recibe el amor de la congregación. No es como decía el doctor Galardi, que tenemos que hacernos amigos de nuestros hermanos. No, nosotros tenemos que ser fieles a lo que se nos han encomendado, y en este pasaje hay una radiografía de lo que es ser fiel. Si somos fieles, no vamos a ser amigos de los hermanos, ellos nos van a amar y nosotros a ellos. El resultado, verso 36 entonces, es: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos. Entonces, miren aquí la manifestación de esas emociones santas, esas emociones de amor santo por un gran siervo de Dios. Es imposible no amar a un hombre así. Si usted es creyente y tiene un pastor así, es imposible que usted no lo ame. Dice: hubo gran llanto de todos. O sea, la opinión que todos tenían de Pablo era la misma. Este hermano es un pastor muy amado. Hubo gran llanto de todos, y todos le manifestaban su amor como podían. Las lágrimas eran una manifestación de su amor, pero iban a algo más: lo abrazaban, se echaban sobre su cuello, probablemente le besaban y manifestaban esos sentimientos. Allí tenían como una especie de ambigüedad: por un lado, el amor tan grande que este hombre les provocaba, pero por el otro, el dolor de saber de que no lo verían más, de que no estaría más con ellos, pues él les anunció que no verían más su rostro. Verso 38, doliéndose en gran manera. El dolor que uno experimenta por la pérdida de una persona es directamente proporcional al amor que tiene por ella. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y no quisieron abandonarlo hasta que lo llevaron al barco. Notaron las manifestaciones profusas de ese amor: el llanto, el abrazo, el beso, la oración conjunta. Y no te vamos a desamparar hasta el último minuto vamos a llevarte al barco, porque eres para nosotros un pastor muy amado. Esta es la esencia del mensaje que yo quiero compartir con ustedes hoy. ¿Qué hemos aprendido hoy de la palabra de Dios, hermanos? Que nosotros hemos sido llamados como pastores de Dios. El Señor nos eligió para ser pastores de su rebaño, y como elegidos de Dios tenemos primero que todo un ejemplo que dar. Nosotros tenemos un ejemplo que dar. Nuestras vidas son un ejemplo constante. Nuestro mejor trabajo es dar ejemplo. Tenemos un ejemplo que dar. Pero en segundo lugar, tenemos un corazón que cultivar. Nosotros no somos todos los serviciales que debemos ser. Debemos ejercitarnos en ser serviciales. Nosotros no somos todos los humildes que debemos ser. No somos todos los sufridos que debemos ser. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que obre eso en nosotros por la palabra predicada, pero también en acciones. Recuerden, se nos enseña, recibimos convicciones, pero comenzamos a ejecutarlo en acciones y repetir esas acciones para que nuestro corazón se haga realmente servidor, humilde, sufrido. Recuerden que tenemos muchas cosas todavía que sufrir. Todavía nos faltan muchas cosas que sufrir.
no codiciosos. Recuerden, tenemos que despojarnos de toda codicia. No debemos ser codiciosos. Y esto se convierte en un problema muy serio. Las personas, los pastores, que algunos de ellos han comenzado muy bien. Uno conoce allá en la ciudad de Medellín pastores que comenzaron con un grupito pequeño, 15, 20 personas. Ahora tienen un grupo gigantesco y él recibe 20 millones de pesos mensuales y hace con ellos lo que quiera. Eso mata, eso daña al que sea. ¿Cuál es la solución? Sea bíblico, constituya su iglesia bíblicamente, gobierne en pluralidad de ancianos, gobierne en pluralidad de ancianos, y usted será guardado. Sea generoso, preocúpese. Usted puede establecer el ministerio de diaconía en su iglesia, pero nunca deje de estar preocupado por el estado de sus ovejas en cualquier cosa que sea, así sean detallitos sencillos. Colabore, contribuye, pregunte. ¿Qué le hace falta, hermana? ¿En qué podemos ayudarla? Si usted ve que los hermanos diáconos pueden hacerlo, pues llévela a los diáconos. Pero si usted puede hacerlo, aproveche ese privilegio y dele a ese príncipe o a esa princesa, que seguro le será recompensado, de manera como usted ni se imagina. Cultive el dar a los demás. Ahora, los pastores hoy en las iglesias le dicen a la gente que dé. Bueno, Dios me puso hoy aquí para decirle a los pastores que den. Son ustedes los que deben de dar. No pedir, sino dar. Ustedes deben dar. Yo debo dar. Cultivar ese espíritu de dar con generosidad y con amor. Y apenas pueda dar una cantidad o hacer algún servicio especial, experimente el gozo de dar. Después de que experimente el gozo de dar, ore al Señor diciendo: Señor, dame una oportunidad más grande de dar. Más grande de dar. Y el Señor seguro que se la va a dar. Y cuando llegue a su iglesia o en su iglesia esté esa persona tan necesitada, y usted vea lo que usted tiene, lo que ha presupuestado, lo que ha ahorrado y por lo cual ha orado, usted va a entender que la providencia de Dios ha hecho que esa necesidad llegue a sus ojos para que usted pueda dar con amor. Y cuando usted dé con amor, usted se va a sentir extremadamente feliz, porque dice la Escritura, dice el Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Usted se va a sentir extraordinariamente feliz, se va a sentir atrapado por el gozo de dar. Va a ser un hombre libre, feliz. Y de paso, lo otro también hay que decirlo, no le va a faltar. No le va a faltar. Usted va a recibir, porque a pesar de que los falsos profetas de la prosperidad tergiversan esto, la verdad es que el Señor sí nos da más. ¿Pero para qué? Para que hagamos mejores obras, y así sus obras postreras serán mejores que las primeras. Y cuando usted muera, sus obras le siguen, van detrás de usted, atrapado por el gozo de dar. Así que tenemos un ejemplo que dar, un corazón que cultivar y una labor que realizar, que es enseñar la palabra de Dios públicamente y por las casas, predicando el arrepentimiento de pecados, las doctrinas de la gracia, desenmascarando los herejes, amonestando a cada uno con lágrimas, involucrándonos en una consejería confrontacional, enseñar y enseñar. Eso es lo principal, como hemos visto en las presentaciones anteriores. Veremos en el próximo mensaje que también tenemos una determinación que mantener hasta el final de nuestra carrera. Y hermanos, a la manera de aplicación, unas últimas palabras de aplicación a partir de este mensaje. Lo primero es que usted y yo no tenemos en nosotros mismos la capacidad para ser un pastor muy amado. En nosotros no está. Nuestra debilidad es tan grande, nuestra incapacidad tan tremenda, y usted seguramente ya se ha sentido frustrado, ya ha tenido tropezones y ha hecho malas decisiones en su ministerio. Todo eso tiene perdón en Cristo, pero eso le deja ver su incapacidad tan tremenda. Esto no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Esto es algo que solo vendrá de Dios si lo suplicamos con fervor y permanentemente al Señor. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Orando de día y de noche al Señor: Señor, dame el corazón de un pastor para llegar a ser un pastor muy amado. Suplíquela delante de Dios y cultívela.
Porque no es solo orar, es cultivar. Aproveche cada oportunidad, esté atento a cada oportunidad que el Espíritu Santo le presenta y actúe como este pastor muy amado que hemos visto aquí. En este lugar hay algunos hermanos que ya son pastores muy amados. Aquí hay hermanos que ya son pastores muy amados. Ellos han corrido una buena carrera. Ellos han hecho exactamente todo lo que está aquí descrito, pero para ellos también hay una palabra en el día de hoy. Estos hermanos que han corrido ya tan excelentes carreras, les falta una cosa: morir. Morir. No terminamos la carrera, hermanos, hasta que morimos. Y escuchen bien, seremos pastores muy amados y mejor beneficio para nuestra congregación muertos que vivos. Hebreos capítulo 13 versículo 7 creo yo que enseña eso. Hebreos 13, 7. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es mi humilde entendimiento que aquí se refiere no a pastores vivos, sino a pastores muertos. Ellos se van a acordar de ti todo el resto de sus vidas, y después de muerto tú serás ejemplo, motivación y ayuda para todos ellos. Nunca te olvidará, nunca. Y tú serás más beneficioso para el pueblo de Dios muerto que vivo. Por eso a los grandes hermanos que tenemos hoy entre nosotros les falta una cosa: morir. Y esa es la meta que debemos tener todos, y eso lo tocaré más en mi segunda presentación. Necesitamos terminar bien nuestra carrera. Ahora, para todavía motivarlo más a terminar una buena carrera, yo quiero invitarlo a que usted piense en su funeral. Piense en su funeral después de haber corrido una excelente carrera como pastor. Ahí está toda la iglesia. Hay gran llanto en su funeral. Y aquí está su hermano, uno de los pastores que sirvió con usted. El resto de los ancianos lo eligieron a él porque en la reunión de ancianos previo al funeral suyo se dijeron el uno al otro: fulano, predica vos, hermano, yo estoy tan dolido, yo no soy capaz de predicar. No, predica vos, no, yo no soy capaz, predica vos. Al final lo echaron a la suerte y le tocó al que le tocó. Y el hermano está ahí parado y él va a empezar a predicar y tiene tanto dolor que no le salen las palabras. Hay que esperar un rato para que él se calme y pueda comenzar a predicar. Y comienza a predicar entre sollozos, hablando de su hermano, de lo mucho que lo amó, del buen ejemplo que le dio, recordando sus mensajes, sus sermones. Ese día no hay homilética, no funciona la homilética, solo vienen las cosas, los recuerdos, lo vivido, porque ese hermano fue todo un sermón para él, toda su vida. Y predica con poder. No está ordenado el sermón, pero es poderoso, porque sale el fuego del amor por el que se fue, en la envoltura santa del Espíritu de Dios que lo guía. Y de pronto sale en el medio del sermón con una placa: hemos preparado para la tumba de nuestro pastor un epitafio. Y el epitafio dice: aquí yace un pastor muy amado. Que ese sea nuestro epitafio. Y termina el funeral y los hermanos siguen llorando y no pueden dejar de comentar el uno al otro lo amado que fue este pastor. Ahora cambiemos de escena y dejemos de mirar su funeral y veamos lo que pasa con su cuerpo y veamos lo que pasa con su alma. Su alma ha ascendido al cielo y está llegando al cielo, y los ángeles lo están recibiendo. Ellos saben que viene un amado del Cordero y por tanto están extremadamente emocionados por el gozo que
habrá en el Cordero al encontrarse con su amado. Los ángeles están vibrando, tal vez aplauden. Y luego de la calle de honor de los ángeles viene la calle de honor de los santos hechos perfectos. Ellos saben lo mismo, que viene un amado del Cordero, que el Cordero se va a deleitar abrazándolo, y aplauden mientras usted pasa en medio de ellos. Y al final de la calle de honor, el príncipe de los pastores le da el título que usted siempre quiso oír: hijo, buen siervo fiel, tú para mí eres un pastor muy amado. Esas son las palabras que usted debe anhelar escuchar del Cordero, del príncipe de los pastores: hijo, tú eres para mí un pastor muy amado. El pastor Héctor nos decía que debíamos predicar el Evangelio con la expectativa futura del reino, porque cuando la esposa sabe que se va a casar con el esposo santo, ella se santifica. Nosotros también tenemos una expectativa similar. Nosotros somos pastores del príncipe de los pastores, y nuestra expectativa es llegar a él en la máxima pureza y en la máxima santidad, y por eso debemos trabajar para ser pastores muy amados, no tanto amados por la congregación, eso será secundario, amados por él, amados por el que nos escogió, amados por el que nos llamó, el que utilizó un pasaje de la Biblia. Personalmente, yo fui llamado por Hechos 20:24. Por eso lo voy a predicar en mi siguiente sesión. Fue él el que escogió un pasaje para convencer su corazón. Fue él el que lo llevó a usted a una iglesia. Fue él el que le dio los dones. Fue él el que lo hizo predicador. Fue él el que le hizo entender la palabra de Dios. Fue él el que le dio amor por esas ovejas. Fue él el que lo hizo servicial. Fue él el que lo hizo humilde. Fue él el que lo hizo a usted ser amado por la congregación. Y usted va a recordar todo eso, y por eso se va a postrar a sus pies. Por eso es que las coronas no encajan en la cabeza de los santos, porque le pertenecen a él. Amén. Usted las va a arrojar a sus pies y le va a decir: Señor, yo también te amo. Y eso será todo para usted. Una relación perfecta, de amor perfecto, con Cristo, el príncipe de los pastores, por toda la eternidad. Por eso vivimos y para eso luchamos. Y que el Señor siga usando su palabra también para moldarnos a nosotros y convertirnos en pastores muy amados. Pongámonos de pie y oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ella realmente trae refrigerio a nuestra vida, nos alimenta, nos sustenta, nos deja ver lo que somos, nos deja ver lo que debemos ser, pero también nos muestra que en ella tenemos la fuerza para llegar a ser aquello que por nosotros mismos no podemos ser. Ayúdanos a aprender de este precioso pasaje, que es ser un pastor muy amado. Permite que en los próximos 3 años de nuestro ministerio nosotros nos dediquemos a estas cosas, a ser ejemplo, a cultivar un corazón, a hacer bien una labor y a esperar en tu momento que tú nos des las oportunidades para que la congregación vea en nosotros la figura del pastor que debe ver. Y sobre todo, Señor, permítenos tener un buen final, porque no habremos hecho bien nuestro trabajo sino después de muertos. Al morir terminaremos nuestro trabajo. ¿Y quién para estas cosas es suficiente? ¿Quién para soportar una muerte difícil o para enfrentar situaciones de aflicción puede sentirse confiado? Solo tú nos darás la fuerza para morir como quieres que muramos, y nos darás la gracia de terminar una buena carrera. Y al final, en la resurrección, vestidos de tu gloria, estaremos cerca de ti, disfrutando con el más amado de todos los pastores, el príncipe de los pastores, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a quien sea toda gloria, honra y honor en esta conferencia y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.